Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. En otra semana con otro gran tema. Mi nombre es Citlali Guajardo, felizmente acompañada del Inge Pepe Dávila Paulín. En esta semana hablando de los cernícalos. Y creo que esto fue a petición de alguien que en algún programa dijo, quiero que hablen de cernícalos. Sí fue así, ¿verdad, Inge? Exactamente, por eso decidimos para esta emisión de Voces de la Tierra, el único programa ambiental de la región, hablar de los cernícalos, que es una especie de ave Ajá. rapaz, o sea, de las que son carnívoras y que son muy comunes aquí en la región, y especialmente decidimos traer este tema el día de hoy porque estamos en la temporada en que más podemos observar cernícalos. Son estas pequeñas aves que vamos a ver tanto en áreas silvestres como en la ciudad, porque a veces las podemos ver dentro de la mancha urbana. Son estos pequeños halconcitos que destacan primero por su tamaño. Son prácticamente las aves rapaces más pequeñas que existen en la región, llamados cernícalos, halconcito aplomado, les dicen halconcillos, también tienen varios nombres dependiendo del lugar en donde nos encontremos, pero para esta región así los conocemos como cernícalos. Y ahorita me estaba diciendo Abimael que en la mañana o el día de hoy estuvieron viendo algunos aquí alrededor de Radio Kikapú, entonces es muy común verlos ahorita porque son además aves migratorias muy representativas o muy características de la parte norte de América. Son nativos de América, entonces aquí andan en su terreno habitual y los vamos a ver con mayor frecuencia en esta temporada. Los podemos ver todo el año. Sin embargo, en esta temporada invernal, de otoño-invierno, los vamos a ver con más frecuencia porque vienen migrando del norte también, como muchas otras aves que migran, escapando del frío o de otras condiciones hacia México, que van a estar en mejores condiciones para pasar el invierno. Y es el caso de los cernícalos. Dentro de su migración, ¿a qué lugar es al que se dirigen específicamente? ¿O hay algún área, alguna zona o solamente al país? Fíjate que viendo la distribución de esta especie, vemos que en realidad van a muchos lugares, a llegar a los lugares, a las praderas, a las áreas abiertas, eso es importante, van a llegar a lugares en donde puedan detectar sus presas, como te digo, son aves rapaces que se van a alimentar, como son tan pequeñitas, se Sí. alimentan de insectos, de pequeñas lagartijitas, de animales pequeños, entonces tienen que observar o en su área de caza es un área abierta en donde pueden tener la visión para ver a sus presas. Entonces van a buscar áreas como aquí, como en Musquis, alrededor de Musquis, que son áreas abiertas de vegetación no muy alta, en donde van a poder atrapar a sus presas. Entonces prácticamente todo el norte de México es parte del área donde van a llegar en esta temporada. Y es interesante saber también de esta especie que cuando hacen sus nidos o Ujú. cuando más bien ellos no hacen nidos, usan las oquedades o las cavidades que dejan otras aves, como los carpinteros, por ejemplo. Van a Ok. llegar a esas cavidades ocupando esos otros nidos o utilizan nidos de otras rapaces. Son medio flojones para hacer nidos, entonces. Entonces, Entonces ocupan las de otras aves, no elaboran sus propios nidos. exactamente, son medio flojonas para hacer nidos, pero eso es algo muy normal en algunas especies, porque como tú bien sabes, el transcurso del año, las aves van migrando, van moviéndose de lugares, y cuando ellos llegan, los cernícalos llegan a estas zonas, pues ya van a estar desocupados esos nidos. No es de que las desplacen a las otras, sino ya está desocupado el nido y van a utilizarlo, ¿no? Y es bien interesante cómo en el cuidado de los huevos, por ejemplo, interviene la hembra y el macho. Ahí se comparten el La trabajo, la responsabilidad. responsabilidad. Los machos son muy responsables en esa parte y se dice que son parejas como en muchas otras especies que son para toda la vida, ¿no? Eventualmente, claro que puede haber ahí sus cambios, pero buscan sus parejas para siempre, ¿no? Entonces comparten ahí el cuidado de las crías y van a estar juntitos ahí toda su vida. Ay, qué bonito. Y esto creo que en algunas otras aves también se puede observar, ¿no? Sí, claro. Sí, por ejemplo, las guacamayas, las águilas, hay algunas, varias especies que ocurre esto, ¿no? Y es el caso de los cernícalos. A ver si ahorita más adelante vemos cómo
la característica de estas aves que pertenecen a un género, a los falco. Ahí están, son muy llamativos, con un dorso rojizo. Y prácticamente existe sí una diferencia entre hembras y machos. El macho va a tener los colores más llamativos y la hembra va a ser más grande. Fíjate, aquí en este caso de estas especies, Ok. la hembra es un poquito más grande. Entonces hay un cierto dimorfismo sexual, si podemos diferenciarlos, uno por el tamaño y otro por el color. El macho, como te digo, va a presentar colores más vivos y que son los que estamos viendo prácticamente ahorita en esta temporada. Son bonitos, ¿no? Sí, está muy bonito y la verdad no me lo imaginaba así. ¿De qué tamaño te imaginas que es el cernícalo? Ay, ahí se ve pequeñito. Sí, según la literatura dice que en promedio miden de 22 a 31 centímetros Ah, pues ni tan pequeñito. de longitud, sí, y con sus alas abiertas pueden llegar a alcanzar hasta 60 centímetros de punta a punta con las alas abiertas, ¿no? Entonces, sí, No, no están chiquitos. pues comparado con otros, sí son pequeñones, ¿no? Si lo Sí, comparamos con pero lo otras aves. imaginaba más casi del tamaño de una paloma. Bueno, en realidad sí son más o menos un poquito más grandes que a lo mejor que una paloma, que una perdiz, sí son más o menos de ese tamaño. Es que una paloma, Ajá. de las que vemos así, de campanario, de los que están en las iglesias, son aves grandes. Si tú llegas a agarrar una paloma, pues sí mide fácilmente los 20, 25 centímetros de alto. Ok. Y si le abres las alas, vas a ver cómo miden más de 50 centímetros de una paloma de estas de las iglesias, ¿no? Entonces, pero Ok. generalmente los vemos a la distancia, entonces también no te imaginas así como que tenerlo aquí cerquita, qué tamaño es. Bueno, pues de ese tamaño son los cernícalos. Y vas a ver una característica muy notoria que es esa mancha oscura abajo del ojo. También es muy característica. A veces nos dice la gente, vimos un halcón peregrino porque tiene una mancha similar así Ok. en la cara. Pero bueno, son muy diferentes los peregrinos de los cernícalos. Me llama la atención su pico. Sí, bueno, pues son picos pequeños, pero son picos para desgarrar carne, Mm, para romper los caparazones a lo mejor de algunos insectos o para desmembrar algunas lagartijas, y sus garras son como las de una águila, pero en chiquito, ¿verdad? Van a aprisionar a sus presas y con el pico van a poder desgarrar y poder alimentarse, ¿no? Ahí vemos una pareja, lo que te decía que la hembra es un poquito menos colorida, y ahí se ve una pareja en ambientes urbanos, ¿no? Eso está en un cable de luz por ahí. Pero wow. también los vemos en ambientes naturales, ¿no? Hace unos días andábamos por acá en la sierra y fue en un recorrido de campo, vimos alrededor de, ¿qué te gusta? De 15 a 20 organismos de estos de los cernícalos, ¿no? Por eso ahorita los traemos aquí a la discusión y al comentario del día de hoy. Que en la imagen pasada se veían ya más grandes. ¿Te parece? Sí, ya, ahí ya los percibió más grande. Ahí todavía lo veía chiquito, chiquito. A primera instancia lo vi y dije, a lo mejor como una paloma o a lo mejor más chiquito. Pues Sí. mira, te aseguro que después de este programa vas a verlos, como muchos de los personas que nos están viendo y escuchando. Eso esperamos con este programa, que volteen hacia el cielo cuando vayan aquí cerca de Musquis o cuando vayan hacia Nueva Rosita o qué sé yo, y te aseguro que los van a ver y van a decir, mira, esos son los cernícalos, porque se ven así rojizos, con unos colores aplomados, con esa manchita abajo del ojo, son muy característicos y vas a poder distinguir que son unos gavilanes chiquitos, ¿no? Y ese es el objetivo del día de hoy, que conozcan a la fauna que tenemos aquí en nuestra región. Estaba viendo programas anteriores, como decíamos en un principio que íbamos a hablar de la fauna y la flora de aquí de la región. Bueno, pues el programa del día de hoy estamos retomando eso de destacar lo importante y lo bonito que tenemos aquí alrededor de donde vivimos, que es la naturaleza. Y por ejemplo, volviendo y viendo algo de los cernícalos, que es tan importante como su alimentación, ahorita dijo que desgarraban carne y algunos insectos, pero Ujú. ¿hay alguna especie, algún animal, algún insecto en específico que sea de lo que más se alimenten? Pues fíjate que no.
Porque son oportunistas. Es más, pueden ser hasta carroñeros. Si de repente algún animal, una liebre, un conejo, qué sé yo, está por ahí, que lo atropellaron, se murió, lo que sea, y está en proceso de descomposición, pueden hasta eventualmente hacerse carroñeros y comer de lo que hay ahí. Entonces, en la naturaleza ocurre esto, ¿no? Que muchos de los organismos son oportunistas. ¿Qué quiere decir? Que van a comer lo que hay. No pueden darse el lujo de que, no, no, ese chapulín, no es mi comida favorita y no me lo voy a comer. No, es la No son oportunidad. quisquillosos. No son para nada quisquillosos. Ahí estamos viendo cómo un cernícalo tiene una presa, pero es más bien otra ave. Entonces fíjate cómo pueden hasta cazar otras aves más pequeñas o más grandes, porque en la naturaleza también se da esto, que un cernícalo puede llegar a atacar a presas más grandes que él. Como por ejemplo, Otra ave, por ejemplo, un cuervo, no sé, otra ave que hay aquí en la región que pueden ser las charas, este, qué sé yo, o las gallinas. También acuérdate que forman parte de su dieta y de repente algunas personas por eso los satanizan, ¿no? De que son malos y eso porque se comieron a lo mejor una de mis gallinas. Pues no es que sean malos, son solo tiene oportunistas. hambre. Son oportunistas. Si estaba la gallina por ahí Además, disponible, usted también se come las gallinas. claro. Sabemos que se las come. Sí, pero pues a veces no queremos que se coman nuestras gallinas, ¿verdad? Ay, bueno, es que siempre que un animal depreda a otro, creo que pues tenemos que verlo como lo que es, o sea, tienen hambre, están buscando su alimento, es la naturaleza, así funciona, e incluso nosotros también nos alimentamos de los animales, así que pues no hay que satanizarlos porque un día salieron y era o me como esto o me Ujú, muero ujú. y decidieron alimentarse. Totalmente, ¿no? Y como te decía, van a comer lo que encuentran y esté disponible, ¿no? Claro, no van a comer algo que no esté, como no sea parte de su dieta. Luego nos encontramos muy seguido con la opinión de que los animales nos atacan a los humanos, ¿no? Por ejemplo, un cernícalo que nos va a atacar para nada. Nosotros no somos parte de su dieta y no nos ven como eso, como un alimento. Entonces, no se preocupen. Nosotros no formamos parte de su menú. Y quiero destacar, hablando de los cernícalos, Ajá. desde algo que me pareció interesante compartir, que es su nombre. El nombre de cernícalo viene de cernir. ¿Qué es cernir? Eso es como eh, cuando pones la harina, por ejemplo, que vas a Ujú. hacer un pastel y la pones en un colador y lo Ok. ciernes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo le haces para cernir? Vibras el cernidor, o en este caso un colador. Bueno, cernícalo viene su nombre de ahí porque cuando caza o cuando está depredando, el animalito se queda volando estático, se queda como cirniendo. Entonces de ahí viene el nombre de cernícalo, de cernir, por su manera de cazar, de cómo se queda estático en el aire, volando, viendo a sus presas y entonces se deja caer sobre ellas, ¿no? Me pareció interesante compartir este dato a Wow, nuestra audiencia. qué bonito dato. Me gusta cuando sacan alguna información de se llama así por esto Ujú. y luego tienes la oportunidad de imaginártelo cazando y hace todo el sentido del mundo, gente. Hace todo el sentido para mí. Y ese es de su nombre común, el origen del nombre común del cernícalo. Sin embargo, su nombre científico, que es Falco sparverius, viene también de otra cosa interesante, porque el Sparverius es un nombre latín que viene a su vez de, de los cernícalos o del sparrow, que son unas aves europeas que originalmente, mira, ahí nos está poniendo Abimael unas imágenes de cernícalos de aquí de la región. Ahí está su presa. Wow. Fíjate que el Sparrowhawk le llaman en inglés. Y entonces se pensaba que estos eran parientes de unas aves europeas, que así les nombran, y entonces de ahí viene el nombre de Sparverius, su nombre científico. Eh,
Sin embargo, es un error que se tuvo en un origen, originalmente, porque esta ave fue descrita desde los años 1500, por ahí los describieron los naturalistas, pero porque tenían de ejemplo las aves de Europa, que eran de donde venían los naturalistas, ¿no? Ellos conocían algunas especies de allá de Europa y las vieron similar, los de aquí, los cernícalos, y dijeron, de ser pariente de los sparrow, de los hawk, ¿cómo les llamaban? Híjole. Bueno, vienen de los Sparrow de allá de Europa, y entonces a la hora de nombrar su nombre científico le Ajá. pusieron Sparverius, pensando que era similar o pariente de esas aves europeas, pero nada que ver. Resulta que el cernícalo es nativo de América, solamente hay en América, y de hecho se distribuye desde Canadá hasta Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Una parte de Sudamérica. Tiene un amplio rango de distribución. Y ahí estamos viendo algunos de... Mira ahí cómo se quedan Uy. planeando o como si estuvieran estáticos en el aire. Hacen esa función para poder detectar a sus presas y luego dejarse caer como buen depredador que es. El pequeño depredadorcito que es el cernícalo. Está padre, ¿no? Sí, Y bastante. además, aquí en la región lo vamos a poder encontrar prácticamente desde la presa hasta la parte alta de la montaña, porque viven prácticamente desde el nivel medio del mar, desde el 0 metros sobre el nivel del mar, hasta más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí toda nuestra región carbonífera cabe dentro del rango de altitudinal en la que andan los cernícalos. Entonces los vamos a poder ver. Mm. Si andamos allá arriba de la montaña, probablemente vemos cernícalos. Y si andamos acá por la presa Don Martín a 300 metros sobre el nivel del mar, también los vamos a poder ver. Entonces su distribución es muy amplia. Ok, Mira cómo se miren, quedan en el aire. qué impresionante el movimiento que están realizando. Sí, tienen un estabilizador. Ustedes que saben de fotografía y esas cosas de video, saben cómo los estabilizadores sirven precisamente para la imagen que no sufra tantos movimientos. Bueno, Ujú. tienen un mega estabilizador en su cráneo, que si te fijas la cabeza no la mueven tanto, el que se está moviendo es el cuerpo. Y es Como las precisamente... gallinas. Sí, sí, efectivamente, como las gallinas tienen un mega estabilizador. Bueno, pues también así tienen los cernícalos para poder detectar con más precisión sus presas. Qué bonitos Wow. son, ¿no? Es que en general las aves rapaces para mí son un grupo bien interesante, ¿no? De sus comportamientos, su distribución, su alimentación, sus hábitos de caza. Hace unos días estábamos viendo unos halcones de cola roja aquí en Musquis precisamente, pero más al norte, cómo andaba una pareja. Andaban tres en realidad, pero supusimos que era la pareja enseñando a la cría a cazar, porque estaban tres por ahí, y se veía uno de los ejemplares se veía juvenil, porque acuérdate que también en las aves el plumaje es diferente cuando son jóvenes a cuando son adultos. Entonces logramos ver uno ¿Pero que... eso es en todas las aves o Sí, en la en...? mayoría, en la Oh, ok. mayoría de las aves va a poder verse esa diferencia. Y entonces detectamos un organismo juvenil y cómo los adultos le estaban enseñando a cazar, y fue súper maravilloso ver un espectáculo de esos, porque era como los papás que agarran al niño y lo están enseñando a caminar. Bueno, eso pasa en la naturaleza también, entre los papás y algunas crías, no entre todas, ¿verdad? Pero ahí lo logramos ver. Y son espectáculos que nos regala la naturaleza todos los días. Yo creo que nunca deja de sorprendernos la naturaleza. Claro, claro, y nos enseña además a que no nada más los humanos tenemos ese apego hacia nuestra descendencia, también los animales tienen ese, pues, ¿qué? El instinto de proteger a su descendencia, ¿no? Para poder trascender. También lo vemos ahí en la naturaleza. Algo de lo que más me gusta siempre que volteamos a ver estos temas sobre los animales, sobre las plantas, es que hasta el más mínimo detalle en sus cuerpos, en su forma, tiene su razón de ser. Sí, su color. Y hasta puede cambiar
dependiendo de qué temporada del Ok. año estemos. Por ejemplo, ahorita que es invierno, acabamos de ver unos coyotes rojizos, así muy peludos, rojizos. Y dices tú, bueno, pues que no eran más grises o café claro. Pues sí, pero ahorita tienen el pelaje de invierno. Entonces también pueden cambiar en el año dependiendo de las condiciones del clima, de la alimentación, de la genética también. Entonces hay cambios, no porque siempre hayamos visto una liebre de la misma forma, de repente las vemos más oscuras. Esa es diferente. No, es la misma, pero está comiendo otra cosa. Pasa en los humanos también, o sea, no todos, tú y yo tenemos diferente color de piel y somos la misma, el género y la especie, ¿no? Somos la misma especie, sin embargo, somos diferentes. Tú eres más alta que yo, Abimael, también somos diferentes, ¿no? Y así pasa en la Ajá. naturaleza también. O sea, esta diversidad genética es muy importante precisamente para mantener a las especies. Si todos fuéramos iguales, ¿te imaginas qué aburrido sería, ¿no? Además. Sí, sí. Y es impresionante. Creo que la naturaleza es demasiado sabia y siempre tiene sus razones de ser. Y volteando a ver a lo que nos rodea, pues creo que es lo que nunca va a dejar de impactarme de la naturaleza, que todo tiene su razón de ser. Claro, y qué bueno que no has perdido o que no hemos perdido en realidad la admiración hacia estas cosas, ¿no? Porque una vez que te parece así como que, sí, esto ya lo conocía, qué tristeza, porque ya no te admira o ya no te sorprende la naturaleza, y eso creo que es muy valioso para las personas, y si en algo lo podemos ver es en los niños, en los pequeños, como de cosas que para uno pueden ser simples como el amanecer, la floración de una diente de león, qué sé yo, algo así que es tan Ajá. cotidiano para los peques, que es la primera vez que lo ven o la primera vez que alguien les explica eso. ¡Wow! Eso Hay de... un brillo en los ojos, así, Exacto. a la hora de ver estas cosas. Y yo creo que no deberíamos de soltarlo. Ujú. No deberíamos de perder esa capacidad de ver lo asombroso en lo que nos rodea. Exactamente. Pues Voces de la Tierra nos da la oportunidad de regresen, volteemos a ver hacia arriba, hacia los árboles, hacia las montañas, hacia las nubes, y les aseguramos que hay algo que a lo mejor siempre había estado ahí, pero no le habíamos puesto atención. Entonces regresemos a admirarnos de la naturaleza, ¿no? Que es algo maravilloso y de lo que depende nuestra vida prácticamente. Creo que hay que permitirnos conocer un poco más, investigar. Le platico y brevemente no, o sea, tiene que ver, pero no tanto. Hace unos días estuve viendo unos videos, un video en específico sobre el reino Fungi. Ujú. Yo estaba, o sea, me voló la cabeza, yo estaba así de esto es otra cosa, la naturaleza es Sí. impresionante. Y en algún punto debiéramos hablar de eso, pero regresando a los cernícalos, creo que el empezar a cuestionarnos cosas como a lo mejor y por qué tendrán ese color, por qué las plumas eran de esta forma, por qué sus alas son así, Sí, van a tener una explicación. totalmente, y por eso, hablando de las alas, que su característica es que son puntiagudas, en las rapaces puedes encontrar alas redondeadas y anchas, muy fuertes, y alas puntiagudas que son característica de los depredadores que son muy rápidos, como los halcones peregrinos o los cernícalos, son muy veloces. Y esa característica les gusta mucho a las personas que practican la cetrería. ¿Sabes lo que es la cetrería? Cetrería. Cetrería. ¿Qué es la La cetrería? cetrería es el arte de educar o de utilizar aves rapaces con fines de cacería. Entonces hay personas ¿Se que puede? totalmente, ese es algo Ok. que te aseguro que aquí en Musquis hay personas que les gusta la cetrería, que es, seguramente has visto cuando salen las películas o las caricaturas que sale la persona con el gavilán aquí en el brazo, ¿no? Así de que les dicen algo, silban y el ejemplo que las serpientes no. O sea, lo veían como nada más una fuente de alimento. Ajá, híjole, ok. Como dato que nos pasa aquí Ajá, el ingeniero Abimael, que en la cultura que, wixárika, sí, wixárika. ¿cómo se llaman los? Bueno, los de Wirikuta, sí.
Ellos, dentro de su cosmogonía, ahí Ay, está, guau. está el uso y el aprecio por ciertas especies como, ¿qué? Los venados y las águilas, sí. Entonces hay ese vínculo del que hablábamos, no nada más afectivo, sino a veces hasta a nivel espiritual, Sí, a nivel cultural, es todavía mucho más fuerte que algo simplemente afectivo, ¿no? Entonces, esto también se da, esto de la cetrería no es nuevo, o sea, lo practicaban las culturas precolombinas, ya usaban aves para cacería. Y en otras partes del mundo, creo que lo hemos comentado en alguno de los programas, utilizan a los cormoranes, por ejemplo, para pescar. Los ujú, cormoranes son las aves que pueden bucear, entonces los utilizan para pescar y parte de la pesca que obtienen los cormoranes se la quedan los humanos y le dejan ahí, ¿no? También al cormorán, es parte de su premio, de su compensación. Entonces esto se ha dado durante miles de años entre los humanos y ciertas especies de ese vínculo, de esa dependencia, porque en algunos casos depende el humano del animal para poder obtener sus alimentos y viceversa. También el animalito se ve beneficiado con lo que le enseña el humano o las zonas en las que va a andar ahí cazando. ujú. Pues bueno, hay una variedad interesante. Pero qué aves sí se pudieran enseñar y qué aves Híjole, no. híjole. Pues mira, yo creo que tradicionalmente y dependiendo de qué estemos hablando, porque podemos hablar hasta de los cotorros que van a Ah, hablar y esas claro. cosas, ¿no? Yo he visto que los cuervos. Sí, los cuervos. Hay aves que son muy hábiles y que aprenden con mucha facilidad ciertas cosas, ¿no? Y hay otras que ni aunque vayan a la escuela, ¿no? Eh, y cabe destacar también que entra un aspecto legal, porque hay especies que legalmente se tienen que tener permisos. De hecho, todas las especies silvestres, si quieres tenerlas Claro. en un ambiente doméstico, debes contar con una autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, no es nada más de ir al monte, agarrar un ave y ¡Vámonos! ya me la voy a llevar. ¡Mascota! Sí, porque hay algunas que están en peligro de extinción, amenazadas, raras, endémicas, qué sé yo, y podemos caer en algunas faltas hacia las propias Claro. leyes, ¿no? Entonces hay que investigar sobre qué especies se pueden manejar de esta manera y sobre todo que vengan de personas o de lugares en donde se reprodujeron en cautiverio, por ejemplo, que esas con más frecuencia es más fácil obtener los permisos para poder tenerlas en cautiverio, como en el caso de la cetrería o de algunas otras, ¿no? En el caso de las aves, yo creo que hemos fácilmente sabido de cetrería para estos casos, ¿no? Pero de los cuervos que mencionabas Ujú. tú, los pericos, las aves canoras en general, que son las que nos venden para tener en jaulas, que son canoras porque cantan pues, y hacen cantos muy atractivos para los humanos, los canarios, algunos otros aves, las, las, Las palomas las con los palomas. colombófilos. Las palomas también. Entonces, esas generalmente se van a reproducir en cautiverio y van a tener sus permisos para poder tenerlas en las casas, ¿no? Entonces ahí es importante mencionarlo, ¿no? Que no se trata de irse al monte, agarrar animales y traérselos a la casa nada más porque quiero tenerlos, Sí, ¿no? pero me imagino que para adoptar algún ave así, debe de haber algún lugar en el que puedas ir y hacerlo de manera legal. Sí, definitivamente. Y la otra es de que hay que consultarlo con la autoridad, en este caso con la gente de la Dirección de Vida Silvestre, que en el gobierno del estado, que son los que se encargan de regular este tipo de actividades y decirte qué especies sí se puede, qué especies no se puede, y en fin, todo eso. Si Y no, con todo gusto también nosotros los podemos asesorar. excelente. ¿Y aquí en la región hay alguien que practique la cetrería? Híjole, aquí en la región, de manera profesional o no sé cómo llamarlo, no he conocido a nadie. He visto o conozco varios aficionados que les gusta, ¿no? Sin embargo, lo hacen como un hobby, como algo eventual, que de hecho nos han ayudado, por ejemplo, cuando nos llevan algún ave con una ala lastimada o que se cayó el polluelo del nido y que todavía no es lo suficientemente adulto como para poder alimentarse por sí solo. Nosotros buscamos a personas que nos ayuden a cuidar a estos animalitos
y ellos se encargan de darles de comer, ver su crecimiento y luego se liberan, ¿no? Todo esto bajo la supervisión como te digo, de la Dirección de Vida Silvestre para que avalen que esto está bien hecho, ¿no? Entonces sí hay algunas personas que tenemos identificados aquí en la región, desde Musquis hasta Sabinas, pero te hablo de no más de 5 o 6 personas que nos han ayudado a eso, pero no tanto que se dediquen a la cetrería, Ok. pero que les gusta. Por ejemplo, personal que ha trabajado en Comisión Federal de Electricidad, que les ha tocado quitar los nidos de los postes, porque a veces es hasta riesgoso tener nidos en algunas instalaciones eléctricas. Claro. Entonces la comisión quita esos nidos, sin embargo las personas a veces pues los cuidan, si tienen estos nidos, si tienen polluelos, pues se encargan de cuidarlos y han aprendido a cuidar a estas especies, ¿no? Y a maniobrar con ellos también. Sí, porque no es tan fácil como cuidar un perrito o un gatito, ¿no? Porque las aves, en este caso las rapaces, pues su dieta es muy especializada, ¿no? Son carnívoras y tienen que comer con cierta frecuencia y no cualquiera tiene la paciencia o sobre todo eso, la paciencia para estar cuidando los animalitos de esa manera, ¿no? Tener las instalaciones adecuadas porque Ujú. no es nada más tenerlo ahí en el piso. De hecho, las rapaces no pueden pisar, no pueden como un perro, como nosotros, andar caminando ahí en el piso. Tienen que percharse, tienen que afianzarse de ramas. Entonces tiene que haber ciertas estructuras ahí para que se puedan agarrar. Todo eso deben tener. Ok. Es un montón de cosas que Ay, uno debe hacer y en ocasiones creo que se piensa como más fácil de lo que en realidad es. sí, sí, definitivamente, pero pues desafortunadamente no hay muchos lugares o muchas personas que gusten de esto y por eso tenemos a veces problemas de que no recibimos fauna eh, que a veces nos lleva la gente porque no tenemos las instalaciones para eso. Y ha habido personas que de muy buena fe nos dicen, sí, yo te ayudo y lo tienen un tiempo, ¿no? Pero me acuerdo cuando una bióloga que trabajó con nosotros se puso a cuidar unos Ok. tlacuachitos pequeños que llevaron a la mamá tlacuache que la habían matado y estaban las crías. Entonces tenía que darles de comer a estas crías de tlacuache cada 3 horas durante las 24 horas. Entonces estar a las 3 de la mañana y luego a las 6 de la mañana, o sea, era muy, muy arduo el trabajo, ¿no? Desafortunadamente en ese caso de los 6 tlacuachitos creo que sobrevivieron 2 y con todos los cuidados de una bióloga y no se lograron, ¿no? Entonces sí son cuidados muy, muy específicos, muy especializados para poder mantener la fauna. No es nada fácil. El trabajo de las mamás no es nada fácil y en la vida silvestre es igual. Uy, sí me lo imagino porque pues están corriendo demasiados riesgos ya en la vida silvestre y bueno, también supongo que tiene e influye muchísimo los cuidados o todo este tipo de atenciones que pueden recibir. Al menos, por ejemplo, viéndolo en el caso de los perros, ya es Ujú. muy común saber cada cuánto tienen que comer, en qué lugares los puedes llevar a que los vacunen y a que les den ciertos medicamentos si se enferman. Sí, Pero si tienes alguna de estas especies, ¿a dónde lo llevas? sí, 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 muy, muy acertado tu comentario porque efectivamente en las escuelas de veterinaria en nuestro país generalmente se enseña a cuidar o a manejar animales domésticos y de granja, ¿no? Que me refiero perros, gatos, vacas, caballos, chivas y demás. Y es raro o hay pocos especialistas en vida silvestre. Y esto crea un problema porque son diferentes los organismos Claro. de las especies y más cuando son silvestres. Entonces deben tener los veterinarios conocimientos para ciertas especies o los reptiles, por ejemplo, son Sí. muy diferentes, ¿no? A los mamíferos o que te lleven, qué sé yo, ha habido casos de veterinarios en donde llegan con un mono, por ejemplo, que llevan un primate. Bueno, pues un primate es más parecido a un humano, ¿no? Entonces, legalmente tiene otras consecuencias. Siempre en las veterinarias y nosotros les hacemos la recomendación de que si llega a haber alguien que lleve un organismo silvestre,
tienen que checar la legal procedencia de estos organismos, ¿no? Claro que se les brinda la atención, Ujú. pero se tiene que asegurar que el organismo no fue capturado de manera ilegal en medios silvestres, porque si fuera el caso, se está cayendo en un ilícito, en una actividad fuera de norma, Claro. fuera de la ley. Entonces hay que tener cuidado también con eso. ¿Y qué tan frecuente es, por ejemplo, que haya en algunos lugares, pues, distribución de animales de manera ilícita? Ups, te estás metiendo entre las patas del caballo. Sí es muy común, Es muy desafortunadamente común. es muy común y dependiendo de las especies, porque podemos hablar hasta de peces del río, que alguien va, agarra unos peces y los mete a una pecera, son especies silvestres que estás llevando a unas condiciones domésticas, ¿no? Que probablemente no estás poniendo en riesgo a la población de mojarritas, por ejemplo. Pero si hablamos de aves rapaces, por ejemplo, ahí sí pudiera ponerse en riesgo la población o una parte de la población de la especie de la que estamos hablando. Entonces, la recomendación aquí es las especies silvestres que se queden en su medio silvestre. Las especies domésticas, claro que podemos tenerlas en nuestros hogares o en nuestros ranchos sin problema, pero sí vamos a siempre a pugnar y a fomentar que dejemos en su hábitat natural a las especies silvestres, desde los insectos hasta lo que tú quieras, incluyendo las plantas, porque las plantas también son silvestres, entonces también son especies, son seres vivos y también tienen su hábitat allá en la naturaleza, en el medio silvestre. Creo que no lo había puesto a pensar en las personas que también se llevan a las plantas. Creo que es más común a los animales y es que también va del desconocimiento, porque por ejemplo, yo puedo identificar que a lo mejor si voy por la calle y alguien sale con un simio, pues me voy a decir como que pues lo voy Claro, a identificar, sí, ¿verdad? sí, sí, Pero si alguien tiene una planta, sí. yo difícilmente creo que voy a poder identificar de una silvestre a una que puede estar en su casa. Sí, claro, y también en las plantas pues es difícil saber si una especie está en peligro de extinción o no. Entonces, dependiendo de qué organismo estemos hablando, te podría decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, sabemos de algunas cactáceas, en general las cactáceas, las que tienen espinas, biznagas y demás, muchas de ellas están en la norma como especies protegidas, entonces esas se tratan diferente a muchas otras plantas que conocemos o que vemos en la naturaleza sin problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tampoco un delito ir y traerse semillas y plantar a lo mejor ahí en la casa y a lo mejor tienes especies silvestres en tu casa, entonces no pasa nada, ¿no? A lo mejor hasta estamos contribuyendo ahí a que se vea bonito el jardín y demás. Aquí estamos hablando más bien del hecho dirigido o planificado de ir a extraer especies y más se pone interesante la cosa cuando estos me las traigo y las vendo. Esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es que quiero tenerla probablemente en mi Sí. casa, hay una plantita porque me gusta, porque la vi en el monte y me gustó. Ah, bueno, pues me traigo una semillita hay plantas que las puedes reproducir con una rama, con un esqueje, una poda y no pasa nada, no estás matando a la planta, ¿no? Pero hay otras que no. Eh, pero te digo, se pone interesante cuando algunas personas se traen esos ejemplares, sean plantas o animales, y además se ponen a venderlos, entonces ahí ya es otra cosa, ¿no? Ya es Mm, comercialización, entonces ahí sí no está permitido, pero con todo gusto, si a alguien le interesa estos temas, nosotros con mucho gusto podemos decirles cómo hacer las cosas legalmente para que sí lo puedan hacer, que puedan ir a colectar plantas o algunos ejemplares silvestres y poder hasta emprender algún negocio, ¿no? Entonces sí hay manera de hacerlo legalmente, eso es lo importante, ¿no? Así que si usted quiere tener una mascota o una planta que a lo mejor y no es lo convencional, lo usual que podemos encontrar en los hogares, pues puede tener asesorías, ¿verdad? Ahí preguntar y ya le dicen, mire, señora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ese reptil en su casa? No es un perro, a lo No es mejor. súper. A lo mejor, o le pueden decir, no, mira, pues usted tiene que cumplir con esto, esto, esto y esto.
y tiene que estar aquí, y ya quizá pudiéramos ver la posibilidad de que lo tenga en su casa. Efectivamente. Pero pregunte, no nada más de que, ay, mira qué bonito animal, a la casa, Me lo llevo. me lo llevo. Sí, y regresando al ejemplo del que estamos hablando el día de hoy, que son los cernícalos, pudiera uno pensar, oye, si aquí en la región están registrados, porque ya lo hemos dicho anteriormente, casi Sí. 200 especies de aves, ay, que me traiga un ejemplar de una especie, no va a pasar nada. Ay, pues tendríamos que ver qué ejemplar y de qué especie estaríamos hablando, porque aquí tenemos, si hablamos de águila real, por ejemplo, que es una especie protegida, que está en peligro y demás, es así, mejor ni la toques, ¿no? Porque sí estarías poniendo en riesgo la población. Eh, Tráete un chilero, ¿no? Es Es diferente. que también estoy pensando qué haría alguien con un águila real en su casa. O Ay, cómo vas a tener un águila y un ave de ese tamaño en tu casa. pues mira, nos hemos encontrado de todo y no tienes idea. Y a veces no es en las casas aquí en la ciudad, sino en los ranchos puede ser también. No, pues Ok. en el rancho por allá me encontré una y pues ya aquí la tengo y la tengo ahora en una jaula. Pero es una jaula grandota. Pues sí, pero no deja de ser una jaula en donde ya el organismo Ay, no pero va a igual poder si ya vivir. la vio por ahí, la va a volver a ver. Claro, lo acaba de decir Abimael, la naturaleza es para la naturaleza o algo así Sí, nos dijo. Y estoy totalmente de acuerdo. es que me pongo mucho a pensar en este tipo de situaciones porque yo sé que nunca falta personas que tienen mascotas que te quedas así de que sí, yo ya me sentí exótica con mi can, pero pero luego puedes ver ahí algunas personas o con la gente que tiene, por ejemplo, vacas, caballos, yo digo, Ujú, wow, o sea, qué ujú, padre, o sea, sí. pero pues se sabe que esos animales pues son de granja y es Ujú. más común que los tengan. Pero de eso a que de repente de que, mira, me encontré esta serpiente y ahora es mi Ajá. mascota. Es que también hay un riesgo. Sí, sí, también hay ciertas especies que representan un riesgo si no las manipulamos o no las manejamos de manera correcta. El caso más palpable son las serpientes. Pero bueno, ahí para que lo reflexionen, para que no anden haciendo cosas de las que luego todos nos arrepintamos, ¿verdad? Berenice Casas nos deja un comentario y dice, buenas tardes, saludos Itlali y al Inge Paulín. Qué bonito tema están explicando, qué bellas aves y hay que cuidarlas como apreciar su belleza. Ah, de Sí. acuerdo. Sí, sí. Es que nada, yo creo que hay veces que las personas no sabemos apreciar, pero sin tener que poseer. Claro. Yo creo que podemos ver muchos animales que nos van a impresionar, muchas especies, no, dígase aves, dígase reptiles, anfibios, demás de las especies que podamos ver en la naturaleza. Y nos van a generar este asombro, porque pues no lo vemos todos los días. Ujú, No es como que salgamos a la calle y lo primero que veamos pues sea a lo mejor un águila real. ujú. Pero no tiene que ser nuestra mascota para que nosotros apreciemos su belleza o disfrutemos de saber que está cerca o de verla. Hay formas, hay personas que las observan, tienen sus binoculares, ahí van, "No, mira qué bonito", que las fotografía, pero que no les hace daño. Ujú, Y yo creo que siempre debe haber un límite y un respeto. Yo sé que hay algunas mascotas, que hay algunos animales que pueden ser mascotas, hay claro. algunos que son, pues a lo mejor poco convencionales, pero Ujú. que hay lugares donde legalmente pueden ir a obtener estas mascotas. Así que no nos metamos en problemas, no metamos a los animales en problemas y no hagamos este daño. Apreciemos la belleza de nuestro mundo. También tenemos un comentario de LS Ofelia, dice, hola, buenas tardes, es muy bonita la vida silvestre, pero debe quedarse en el lugar en el que pertenece, en libertad, saludos. Muy bien dicho. De acuerdo totalmente con Ofelia. Es que sí. Luego uno se pone a pensar y imagínense que ustedes van con su familia y es algo que ocurre mucho, pero es muy feo cuando ocurre. Llega alguien y dice, ay, mira, para la casa. Sí. Pues no, ¿verdad? No nos gusta cuando eso sucede, es algo muy trágico, es algo horrible. Pues Sí, también, y en el caso de la vida silvestre hay una línea muy delgada entre
Me la llevo porque he conocido casos de personas que dicen, es que en mi casa tiene alimento seguro y vive bajo techo y está en mejores condiciones que en la naturaleza, en donde tiene que luchar por su alimento y vivir en condiciones donde el clima está muy frío, lluvioso y demás. Acá en mi casa va a estar en mejores condiciones. Pero está Pues desempeñando un papel en la totalmente. naturaleza. En la naturaleza forma parte de esa cadena alimenticia, de Sí. ese ciclo de la vida y, y allá podrá reproducirse. Si lo tenemos en cautiverio, muchas veces las especies silvestres o no sobreviven o no se reproducen, que es como matarlos. Es prácticamente lo mismo que matarlos. Entonces, es solamente una satisfacción personal probablemente lo que se está logrando con eso, pero estamos afectando a la vida de estas especies. Entonces, mejor dejarlos, como bien dice Ofelia, como bien dice Abimael, como lo hemos mencionado muchas veces aquí, si son de la naturaleza, que se queden allá. Podemos observarlos gratis todos los días allá en la naturaleza, escuchar el canto de las aves, como dices tú, salir a fotografiarlos o simplemente verlos Ujú. libres en la naturaleza. Y luego tantos perros y gatos en la calle, sin dueños. Y usted queriendo adoptar un ave, queriendo ir a robar alguna especie de su lugar de residencia. No, 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 déjenlos en la naturaleza. Hay otras especies que sí nos necesitan y que son un problema, pues ya Sí, ahí existiendo. Así que, pues podemos, si queremos hacer, si de esas vamos, de ayudar, pues hay otros lugares donde pudiéramos ayudar. así es, bien dicho. Y fíjate que eh, viendo aquí los números, me llamó la atención que en el caso de los cernícalos, que aunque son tan comunes, ahí nos está poniendo Abimael las estadísticas y algunos de los registros que hay. Aprovecho para saludar a Arnulfo del Río, a Jorge Treviño, a Álvaro Jaime, a Memo Sena y a Dani, que son los que conozco en esa lista, que esos son algunos de los registros que se han tenido de cernícalos aquí en la región. Y aunque son tan comunes, solamente encontré 13 registros de cernícalos aquí en la región. Qué chistoso, ¿qué quiere decir? Que aunque son comunes, no los hemos registrado Ujú. con una gran frecuencia, ¿no? La especie más registrada aquí en la región es la mariposa monarca y este viene siendo como la 22ª especie que se ha registrado aquí en la región con este número de ejemplares, ¿no? Con 13 registros solamente, son muy Sí, poquitos. Ahí pues invitamos a la audiencia a que salga a la plaza, salga a la carretera esta que va a Boquillas o cuando van a San Juan de Sabinas, deténgase ahí tantito. Hay una aplicación que nosotros usamos mucho que es Naturalista, en donde registras los ejemplares de flora y fauna que ves en la naturaleza y ahí van quedando en esos listados. Y ha habido personas, amas de casa o jóvenes estudiantes que toman una fotografía y es un registro nuevo que nadie había registrado aquí en la región. Entonces tenemos algunos ejemplares así registrados. Ese es Abimael, esa barba la conozco. Y está con un cernícalo precisamente. sí. ¿Qué estabas haciendo, Abimael, con ese cernícalo? Ah, sí es cierto. Aquí hubo un caso en la alberca en donde cuando estaba más o menos nuevo ahí las Ujú. instalaciones que se metían algunos rapaces y Abimael se encargó en su momento, ahí está todo mojado, yo creo que andaba ahí nadando o andaba sudado, pero se encargó de recuperar ahí Ah, cayó al agua, ok, nos indica que cayó al agua y se tuvo que echar ahí un chapuzón para rescatarlo. Lo recuperó y luego fue liberado, me imagino, ya en la naturaleza, porque estaba pues atrapado dentro de las instalaciones ahí Su de la alberca. carita, así como, no voy a hacer una comparativa, pero de que acaban de salir así de, sí, me acaban de rescatar, ayuda. Les voy Así de, yo no hice nada, ayuda. una anécdota que tiene que ver con esto. Una vez que hicimos una liberación de varios cardinales, las aves rojas, estas canoras, eran como 6 cardenales machos. Y a la hora de liberarlos pensamos que pues se iban a ir inmediatamente, ya jamás los íbamos a volver a ver. Y pues resulta que cuando fue abierta la jaula y se liberaron,
todos se fueron a parar en una rama por ahí y empezaron a cantar. Y nosotros nos quedamos, pues, ¿qué están haciendo estos, no? Alguien por ahí dijo, pues es muy fácil, es como cuando conoces a alguien en la cárcel y ya te liberan, pues están despidiendo, ¿no? Fue un gusto conocerte y nos vemos. Pero fue muy impresionante esto, ¿no? Que pensábamos que se iban inmediatamente a desaparecer y no, se quedaron un buen rato en una rama, como que apenas les estaba cayendo el 20 que ya eran libres. Pero lo interesante es que se pusieron a cantar de una manera así que no había yo escuchado a los Cardenales 6 juntos cantando, y pues fue un espectáculo también. Qué bonito. Sí. Entonces así estaba el cernícalo así como que, ay, ya voy a ser libre. Ay, casi me muero. Ahí está. Ah, Es el mismo. miren, Es el mismo. su cara de yo Sí. ni hice nada, ayuda. Pues es que para ellos la infraestructura, o sea, un domo como este, pues es algo muy diferente a lo que están acostumbrados en la naturaleza, ¿no? No hay techos ahí en la naturaleza y no podía salir de esa estructura, ¿no? Sí, pues ellos no conocen las puertas, no conocen los letreros de salida o entrada, entonces pues, se asustan y ¿Y si ven ven el vidrio? ventanas, claro, pueden lastimarse bastante si chocan con los ventanales, ¿no? Y dentro de una estructura como esta, pues sí, pueden lastimarse. Afortunadamente tuvo un final feliz porque lo Lo recuperó Abimael y liberaron. lo liberaron. No voy a superar la expresión en el rostro de ese cernícalo. Estaba así como que, como que, ¿qué pasó? Se puso bien raro este barrio. Pero bueno, Pues esperemos haya aprendido la lección y ya no meterse a lugares donde haya humanos ahí congregados. y el de, mira, qué divertido, qué gran anécdota para la anécdota. Pero bueno, tenemos saludos. Dice Jesús Roberto Ramos García. Saludos, Inge, José Dávila. Muchas gracias al profe Robert allá en la Villa de San Juan de Sabinas que nos escucha siempre. Saludos, saludos. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Se nos Qué fue rápido. rápido. Sí, había buen tema, había buenas fotos, buenos videos. Gracias, producción, por eso. No voy a superar la foto de ese cernícalo. No va a salir de aquí. Pero bueno, muchísimas gracias por las personas que se quedaron con nosotros hasta el final de este programa. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan disfrutado y que se queden con nosotros la próxima semana con otro episodio de algo muy emocionante. Y bueno, mi nombre es Lali Guajardo. Tuve el gusto de estar con el Inge Pepe Dávila Paulín. Nos vemos la próxima semana. Bye.